tenemos, para hablar más al respecto sobre ese tema, tenemos a Jorge Hospital, guardatren y dirigente de la lista gris del Ferrocarril Roca. Buenos días, Jorge, te saluda Santiago, Gonzalo y Julieta. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien. Buenos días, Jorge. Bueno, gracias por atendernos. No se habla mucho, al menos en los medios grandes, en la televisión o en las radios más grandes, acerca de la situación que están viviendo los trabajadores de los trenes argentinos. ¿Cómo está la situación en general y particularmente también vos que sos del Ferrocarril Roca en el Roca? Mira, vos viste que cuando asumió este gobierno impulsó la ley Bases, Sí. que tenía establecida la privatización de una serie de empresas públicas, una de las cuales era Trenes Argentinos. Sí. Para abonar ese objetivo, el gobierno apenas asumió, más allá del 25% de devaluación que aplicó en diciembre de 2023, que significó un golpe al bolsillo de todos los trabajadores. Luego procedió a un congelamiento salarial prácticamente de todos los empleados públicos, Sí. estatales, y el ferrocarril, como Trenes Argentinos pertenece al Estado, sufrió el mismo destino, digamos, ha congelado el salario y simultáneamente se propuso un proceso de reducción de personal con la apertura de retiros voluntarios, que debido al nivel de la caída del salario ha hecho que mucho personal, inclusive en particular el que tiene mayor capacitación técnica y es más importante para el funcionamiento del ferrocarril, esté fuera del ferrocarril. Tenemos, ayer mencionaban los compañeros del ferrocarril Sarmiento, donde se produjo el accidente el martes. Sí, el descarrilamiento. Que así se retiraron 400 trabajadores. En el Roca son alrededor de 1.500 y en total hay como 3.000 trabajadores que se han ido con el retiro voluntario buscando mejores horizontes, porque con cualquier aplicación, cualquier sistema de trabajo precarizado del que se ha instalado en el país hace muchos años, por ejemplo, el sistema de Uber, Didi, Pedido Ya, con cualquier otro sistema, el trabajador logra un ingreso más alto, en condiciones de mayor precarización laboral, por supuesto, porque no tienen convenio, no tienen seguro, no tienen ART, no tienen vacaciones ni aguinaldo, pero en la necesidad de sobrevivir por el aumento del costo de vida se han ido muchos trabajadores esenciales para el funcionamiento del ferrocarril. Claro, trabajadores que no fueron reemplazados, digamos, que no trajeron a otros que con el mismo saber y la experiencia, sino que fueron abandonados. El ferrocarril tiene cerrado todo ingreso de personal. Okay. Es decir, que el personal que se ha retirado o el que se ha jubilado o el que cualquier baja no es reemplazada. Porque, como lo dijo el gobierno cuando se rumoreaba la suspensión de la privatización hace 2 o 3 meses, de ninguna manera ellos están en el objetivo de privatizar, y las condiciones que les pusieron los que podrían asumir el ferrocarril, los empresarios que podrían ser concesionarios del ferrocarril, es que primero suban las tarifas de una forma exorbitante para que el ferrocarril se convierta en rentable. Segundo, que de los 20.000 trabajadores que quedan después de los retiros voluntarios tienen que quedar 10.000, o sea que tendrían que despedir a 1 de cada 2. Y por otra parte, que el Estado tendría que hacer todas las obras planeadas con la emergencia ferroviaria que dictó el gobierno a poco tiempo de asumir, que es una inversión estatal para mejorar las condiciones del servicio, y por otra parte que tendría que comprar material rodante para reemplazar las formaciones ya obsoletas del sistema. ¿Te imaginás que todo lo que estos requisitos, estas exigencias de los empresarios, que te cuento que son los que han revoloteado siempre el sistema ferroviario, sea desde las concesiones en otros años anteriores, como desde las obras, sí. Son imposibles de financiar porque significan un gasto inmenso, y probablemente el objetivo de esa exigencia sea la de que el Estado los libere de todos los juicios que permanentemente se producen en el sistema ferroviario por los accidentes, por las fallas y demás que tiene el sistema, ¿verdad?
Entonces estamos en una situación que agrava el colapso ferroviario que ya tiene muchas décadas y que tiene que ver con la desinversión que mencionabas antes. Jorge, buenos días, Gonzalo te saluda. Preguntarte, ¿cuántos años hace que trabajás en el Roca? Yo trabajo hace 25 años en el ferrocarril. 25 años. Y seguramente igual, aparte de todo este tiempo, que es un montón, 25 años, conocerás por compañeros tuyos y por la propia historia del ferrocarril donde trabajás. Esto que vos estás narrando, ¿te suena conocido si vivió en otras épocas? Digo porque pareciera, lo que vos estás narrando es que el privado le pide al Estado que le haga el trabajo sucio, básicamente, para después el privado comprar a precio seguramente muy barato estos trenes, este servicio, y llevarse las ganancias. Digo, esto suena a los 90, suena al gobierno de la Alianza. Sí, totalmente. ¿Cómo lo viven ahí tus compañeros? No es que tampoco el privado va a comprar el ferrocarril, el privado va a poner un solo peso. Claro. El privado siempre ha venido al ferrocarril a llevarse dinero, ingentes sumas, en algunos casos por subsidios millonarios del Estado, pero de ninguna manera a poner plata. Ese mito de que el privado viene a invertir es absolutamente falso. También a llevarse. Y te cuento algo más, porque estamos en tiempos precisamente en que el gobierno hace una campaña para tratar de convencer a la gente de que el privado sería una solución, y sin embargo acá en lo que ha sucedido en el accidente del martes revela lo contrario, porque poco se ha detenido la opinión pública, allí donde ha sido denunciado, a comprender que ese cambio que falló... Estamos hablando, perdón Jorge, del descarrilamiento en Liniers, el descarrilamiento del tren en Liniers. El tren que iba de Moreno a 11, el día martes descarriló, hay 20 heridos, algunos de ellos todavía hospitalizados, pero todos fuera de gravedad. Claro, ese accidente que no se debió en absoluto a ninguna falla humana, porque lo que falló fue un sistema de seguridad, que es el enclavamiento de los cambios, que significa que cuando un tren pasa por zona de cambios, de ninguna manera se puede accionar uno de estos cambios, porque puede provocando tragedia. Bueno, eso es lo que efectivamente sucedió. Eran nuevos, se habían instalado hacía una semana aproximadamente, y lo que no se repara es que la instalación la hizo un privado, porque no fue obra del personal ferroviario, sino que fue obra de una tercerizada llamada ERSO, que es una tercerizada propiedad del grupo Romero, Gabriel Romero, que opera hoy el servicio del Belgrano Norte, y que en su momento, junto con el grupo Sirigliano, y con el grupo Roggio, integraba la UGOFE, que operaba el ferrocarril Roca cuando fue el asesinato de Mariano Ferreira en el año 2010. Es decir, son empresarios que han operado durante la época del vaciamiento de la privatización de los 90 hasta que se produjo el asesinato de Mariano Ferreira y luego la terrible masacre de 11. Sí. Fueron retirados de escena de la operación del servicio porque llevaron adelante todo un vaciamiento profundo del ferrocarril, y cuando se fueron retirados empezaron a operar como las contratistas que venían a reconstruir el ferrocarril para volver a ser privatizado en el futuro. O sea que están en los trenes desde hace años, por lo que contás. Hace muchísimos años. Siempre esperando la oportunidad para resurgir. Totalmente. Y teníamos a Gabriel Romero, dueño de la empresa ERSO, que si no fallaron de fabricación los cambios, cosa que tiene que determinar el peritaje, ha sido la mala instalación de los cambios, y esto corresponde a la empresa del grupo Romero. Él mismo es el que a principios de este año manifestó que él podría hacerse cargo del ferrocarril, pero a cambio de que el Estado le dé la concesión durante 99 años de todos los terrenos ferroviarios. Un tiempito. 99 años, eso se puede hacer. Se puede hacer, sí, sería de por vida, por supuesto. Ahora, esa es la verdadera casta, ¿no, Jorge? Digo, vos estás nombrando Sirigliano. Esa es la verdadera casta, por supuesto, y la verdadera casta para la cual opera el gobierno de Milei, claramente. Ahora te pregunto, Jorge, perdón que te interrumpa, te quería preguntar esto porque vos tocaste un punto que me parece clave. Se estuvo tratando de instalar mediáticamente el tema de la falla humana a raíz del accidente del martes. Pareciera que siempre se le quiere echar la culpa al trabajador cuando vos estás dando detalles de cómo fueron
el minuto a minuto de la instalación de este cambio de vías y demás. Y te quería preguntar, digo, a ver, cuando pasó esto el martes, nosotros acá por lo menos estamos en Ituzaingó, en la zona oeste, enseguida se nos viene a la cabeza 11, el 2013, el accidente en Castelar del año 2013. Seguramente hay otros... Este año hubo un accidente no recuerdo si era el tren San Martín o el Urquiza, ¿te acordás? Claro, exactamente, sí. Sí, claro. Y yo te quería... el San Martín. El San Martín, sí, gracias, Jorge. Te quería preguntar, Jorge, si entre tus compañeros, digo, hay temor a estas cosas, digo, que el vaciamiento produzca estos accidentes, estos errores, a que se le eche la culpa a los trabajadores. ¿Cómo lo viven? ¿Están con temor a estas cosas? Bueno, mirá, más que temor, hay una especie de resignación de décadas de que esto suceda así. Nosotros estamos operando en la línea Roca, por ejemplo, formaciones Toshiba que ya tienen muchos años de obsolescencia. Yo tuve en oportunidad de la masacre del primero del asesinato de Mariano Ferreira, que fuera compañero de nuestra agrupación, sí. como posteriormente de la masacre de 11, tuve la oportunidad de estar en los medios, denuncié en un programa en TN en aquel entonces que las formaciones que estaban operando en el ferrocarril Roca estaban todas obsoletas porque ya habían superado el tiempo de vida útil que el fabricante le daba a estas formaciones, que son los Toshiba japoneses. Sufrí una suspensión de 29 días, amenaza de despido y de causas penales por parte de UGOF en aquel entonces por decir esto que manchaba la imagen pública de la empresa. Y lo cierto es que de inmediato, cuando tuvieron que ser retirados luego de la masacre de 11 de la operación de los servicios, el gobierno de Cristina Kirchner y a través del ministro Randazzo operaron una compra de material rodante en China donde prácticamente se proponían reemplazar a toda la flota de trenes, quiere decir que la denuncia que yo hacía era cierta. Pues bien, se hizo un reemplazo parcial, pero sin embargo, la mitad de las formaciones que en el Roca siguen corriendo actualmente son todavía aquellas que yo había denunciado hace 12 años atrás. No, Entonces, es indignante. Y es indignante, ya el mantenimiento, ya ni cabe el mantenimiento, se hacen parches en el material rodante que son muy peligrosos para la estabilidad de las formaciones. Se suelda chapones por debajo de la carrocería para que dé el nivel de altura a la formación, que pueden desoldarse en mitad del camino y ser un peligro. Me lo han denunciado trabajadores de los talleres de escalada, que se está operando de esa manera. Es decir, la inseguridad del sistema es inherente a una desinversión de hace muchísimos años y que nunca se reemplazó, nunca se modificó, más que con parches aislados para evitar tal o cual manifestación de que el sistema se podía caer en algún punto, un parche parcial, pero de ninguna manera una modernización general del servicio como ya exige las condiciones en las que se está trabajando. Jorge, ya para ir finalizando, y desde la ignorancia pregunto, retomando lo que decías de ERSO, ¿puede ser la empresa tercerizada o ERSA era? ERSO. Con H. Con H. Los trabajadores del ferrocarril, sabiendo eso, ¿no lo pueden denunciar de alguna manera? Tratar de evitar que esas personas sigan ahí en ese ámbito, en ese lugar. No sé cómo explicarlo, no sé cómo definirlo, pero desde la ignorancia también lo pregunto, porque imagino, si todos se unen, tal vez se puede lograr algo, no sé. Mira, nosotros no solamente hemos denunciado sistemáticamente esto y todas las agrupaciones opuestas al oficialismo de la Unión Ferroviaria han hecho, no así el gremio, porque Sergio Sacia, cabeza de la Unión Ferroviaria y en la conducción del sindicato de la Lista Verde, está integrado completamente, como todos los gremios ferroviarios están integrados completamente a acompañar el proceso de privatización. Okay. Lo han manifestado de forma explícita en ese sentido. Por lo tanto, son los que han permitido el derrumbe del salario, precisamente firmando todos los acuerdos del 1% mensual que el gobierno ha puesto sobre la mesa. Han permitido todo el retiro voluntario de los miles de trabajadores que se han retirado y están dispuestos a permitir también los despidos y todo el proceso que está llevando adelante. Nosotros lo hemos denunciado y aparte, no solo hemos denunciado todo esto que está sucediendo, sino que hemos procedido a presentar listas en las elecciones sistemáticas de la Unión Ferroviaria para expulsar a esta burocracia sindical de sus sillones y poner en pie un sindicato que se maneje con asamblea, con democracia sindical, llevando adelante la voluntad real, genuina de los trabajadores.
y no lo hemos logrado, porque esta burocracia sindical está sostenida también por el Estado. Claro. Cumple una función esencial. Si no, en todas las marchas que se hacen hoy en día, por cualquier manifestación pública, no estaría el grito de dónde está la famosa CGT. Es decir, que la conducción de los sindicatos, que hay que mencionarlo también, son todas peronistas, integran la interna del partido peronista y son reconocidas en las listas cuando hay elecciones y demás, cumplen un papel de acompañamiento del vaciamiento, de la motosierra y de la privatización que impulsa el gobierno de Milei. Bueno, entonces acá tenemos un sistema, una cosa mucho más amplia que apenas una gestión de gobierno, sino hay todo un régimen político que está acompañando esta política de descargar la crisis sobre los trabajadores y de impulsar que todo, sea la salud, sea la educación o en este caso el transporte público, se convierta en un negocio de las grandes corporaciones. Jorge, muchas gracias por tu tiempo, por tus palabras y bueno, estaremos en contacto porque la charla resultó ser muy amena, muy informativa y bueno, seguramente, ojalá que no pase ningún otro descarrilamiento ni ninguna tragedia, pero estaremos al tanto por si hay alguna novedad con los trenes. Bueno, te agradezco mucho y como dijeron ayer los trabajadores, los delegados del Sarmiento que estuvieron en los medios, nuestro planteo es que tiene que reestatizarse el ferrocarril de forma integral y tiene que ser bajo control de los trabajadores, que hoy somos los que sufrimos esta crisis junto con los usuarios, y los que queremos que de una vez se ponga en pie un sistema ferroviario que abarque una nación tan extensa como la Argentina en condiciones de brindar seguridad y a costo barato para la población trabajadora. Jorge, muchas gracias y que tengas un buen día. Abrazo grande. Gracias a ustedes.